Bueno, lo que vamos a ver hablar en este video es sobre la clase 2 de antropología, donde se tocan los conceptos de cambio, diversidad, adaptación, selección natural, relaciones de intercambio y contrato sexual. Bueno, lo importante de esta clase, de esta unidad que ustedes tienen que comprender, es que ya él tiene que empezar a quedar en claro que todo conocimiento científico, todo saber científico va a estar destinado a determinados intereses económicos y políticos, y que por lo tanto unas nuevas formas de justificar y de entender a ese otro van a llevar unas nuevas prácticas también entre las relaciones sociales y entre las relaciones entre las personas y relaciones entre las diferentes culturas. Y vamos a ver que justamente la parte importante de esta unidad es ver cómo las ciencias empiezan a tomar justamente este concepto de que el mundo no es estático. ¿Cómo es esto? Antes de las teorías de la evolución, de la selección natural, de Lamarck y de Darwin y de los diferentes biólogos y antropólogos, la teoría de la creación de las especies era la teoría creacionista. ¿Cuál es la teoría creacionista? Es la teoría de que Dios, un Dios ente, un ser creador, construyó el mundo a su imagen y semejanza, y por lo tanto ese mundo desde que se hizo hace millones de años hasta la actualidad no cambió, y que por lo tanto no debería cambiar, porque así como está funciona perfectamente. Entonces, lo que introducen estas teorías evolucionistas es que justamente el mundo es dinámico y cambiante, y si el mundo es dinámico y cambiante, va a ser posible o va a generar la necesidad de poder ser estudiado. Entonces, trata de poner en el centro que el cambio, la evolución es algo normal, y ya no va a estudiar al hombre desde un estado de un pensamiento del conocimiento religioso, y que si por lo tanto evoluciona quiere decir que hay etapas, es decir, que no todos los hombres son iguales, no todas las culturas son iguales, y que por lo tanto esa diversidad va a generar que haya una etapa, un escalonamiento de que hay culturas y hombres inferiores y culturas y hombres que son superiores. Eso mezclado con el etnocentrismo europeizante va a desencadenar la justificación de los imperios, del colonialismo, etcétera, etcétera, de la dominación de unas culturas sobre las otras. Pero no nos vayamos tanto del tema. Bueno, acá queda claro que justamente el hombre cambia para adaptarse al ambiente, y el ambiente hace que el hombre tenga que cambiar y adaptarse. Lo que va a pasar justamente es que el primer evolucionista que va a hablar justamente de esto va a ser Lamarck, donde va a decir que hay una existencia de los organismos de un impulso interno hacia la perfección. Y esto es importante. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo algo natural, esencialista, todavía es porque no se separa del pensamiento creacionista religioso, sino algo de espiritualismo va a tener la teoría de Lamarck, y que por lo tanto todo ser, desde una hormiga hasta un elefante y el mismo ser humano, tiene una tendencia natural o espiritual a querer ser mejores, a levantarse cada día para evolucionar, para creer y adaptarme al ambiente. Y que lo que va a pasar es que esa capacidad de cambiar y de transformar, lo va a decir Lamarck, que se hace en una sola generación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a evolucionar, mi especie va a evolucionar, no por el cambio gradual de la evolución, paso etapa por etapa, sino que yo hoy necesito alimentarme del suelo, deja de estar el alimento en el suelo para estar en los árboles, yo voy a crecer en altura, yo voy a crecer en mi cuello, en mis brazos, en mis hombros, para llegar a ese alimento, ¿sí? Y que mi descendencia lo va a adquirir automáticamente. Este tipo de generación espontánea de evolución, por eso él da el ejemplo de la jirafa. Las jirafas eran jirafas con cuellos cortos, un día se le acabó el alimento del suelo, tuvieron que crecer el cuello para poder alimentarse
de los árboles y por eso tienen las jirafas cuello largo. Esto es lo que va a llamar justamente la evolución vertical, que de una generación en una misma generación se cambia evolucionando el cuerpo y la cultura. Ahora, lo que va a pasar con Darwin es que en vez de pensar una teoría de la evolución vertical, va a pensar una teoría de la evolución horizontal, es decir, que va a ser más gradual y que va a decir que justamente los 4 postulados de Darwin es que todo el mundo cambia, todo el mundo evoluciona. Las especies que tenemos ahora en la actualidad no nacieron así, no se crearon así, no tuvieron su inicio así, sino que fueron adaptándose gradualmente al ambiente que le toca vivir, ¿sí? Por lo tanto, el mundo está en una constante evolución, aunque nosotros no los percibamos. Y que justamente estas especies están cambiando continuamente, gradualmente, y que pasa de generación, el cambio es generacional, por generaciones y por generaciones. Y que en la selección natural lo que va a haber primero es la variabilidad y la segunda es la lucha por la existencia. La variabilidad quiere decir que haya una gran cantidad de variables, de genes, para poder adaptarse a los ambientes que van cambiando constantemente. ¿Por qué unas personas tienen un color determinado de piel y otras? Es justamente por la radiación del sol, que nosotros no lo percibimos, pero nuestra piel se tiene que adaptar a eso para no sufrir. Por lo tanto, la selección natural no va a ser al azar, sino que lo que va a haber justamente es una competencia entre las diferentes especies para adaptarse a ese ambiente. Y que por lo tanto, la selección natural es la adaptabilidad de la especie al ambiente y la transformación de ese ambiente al mismo. Ahora, ¿qué va a pasar esto? Que si bien se acepta ya que hay cambios, se acepta que hay una diversidad constante, se acepta también que el hombre, que los seres vivos se adaptan a un ambiente constantemente cambiante, y que hay una selección natural, es decir, entre las variables de los genes y la lucha por la subsistencia, que hace que las especies evolucionen, que las especies se transformen. Ahora, eso si lo empezamos directamente de una forma casi una postura netamente biologicista, netamente naturalista. Ahora si lo pensamos y trasladamos el pensamiento de la diversidad, de la adaptación y de la evolución al pensamiento de las ciencias sociales, al pensamiento justamente de el análisis de otras culturas, de otros pueblos, de otros seres humanos, ahí vemos que vamos a pensar que hay culturas que son superiores. A lo largo de toda la cátedra se muestra más o menos que es la europeizante, y que por lo tanto son estas culturas superiores que analizan a todas las culturas inferiores, y que por lo tanto, si son inferiores, pueden ser controladas, pueden ser dominadas, pueden ser destruidas. Es en la cuestión del texto que habla justamente de la evolución y relacionándolos con los otros conceptos de alteridad, colonialismo, etcétera, etcétera. Ahora, lo que pasa también con el otro texto, que es sobre el contrato sexual, piensen justamente que lo que va a decir en el contrato sexual que va a marcar es que una variabilidad, un cambio en lo biológico, como la pérdida del celo en las hembras, va a generar que haya un cambio social y que por lo tanto lo biológico influye en lo social y lo cultural, lo que va a generar este cambio biológico, este cambio justamente de la pérdida del celo de las hembras, es que se necesite una nueva forma de división del trabajo, de quiénes van a hacer determinadas tareas y quiénes no, qué funciones va a cumplir el macho, qué funciones va a cumplir la hembra. Pero además, al aparearse cara a cara los seres humanos, necesitan también una nueva forma de expresarse y de generar una comunicación con ese otro. Entonces, en el contrato social, en el contrato sexual, lo que marca es que hay un contrato social
a través de un cambio biológico. Los cambios biológicos pueden servir justamente para cambiar las estructuras sociales. Bueno, por lo tanto, en esta unidad lo que le tiene que quedar más o menos en claro es que, si bien parecen contenidos netamente biologicistas y naturalistas, ven cómo lo natural puede ser implementado también en el pensamiento de las ciencias sociales, y cómo este evolucionismo, que si bien parece un adelanto social del conocimiento irracional con respecto a la teoría creacionista de un Dios, también puede ser implementado para sujetar, suponer, dominar a otras culturas. ¿Sí?